Buenas tardes, noches. Está bien así. Muchas gracias a todos por su presencia, empezando por los ponentes y colaboradores. Hemos empezado a las 9 de la mañana, son las 19 horas, algunos llevamos aquí 10 horas, pero estamos dispuestos a correr con entusiasmo e ilusión el sprint final. La estructura de lo que vamos a decir es, van a hablar los tres ponentes, por el orden alfabético, como está hecho. Yo los presentaré, por supuesto, como moderador. A continuación hablaré yo, que tengo un tiempo como moderador al principio y otro al final, pero lo juntaré para dejar tiempo al coloquio y que pueda ser coloquio de todos. No digo contra todos, sino entre todos. Empezamos, por lo tanto, con la primera intervención, la de Manuel Broseta Dupré, presidente del Grupo Broseta, del Consejo Social de la Universidad de Valencia, de la Fundación Universidad Empresa, del despacho de abogados Broseta, participa en muchas entidades, Asociación de Progreso en la Dirección, Cámara de Comercio Francesa, Corte de Arbitraje Valencia, Asociación Valenciana y, sobre todo, destaco la Fundación Conexus, cuyo objetivo es estrechar lazos económicos, sociales y culturales entre Madrid y Cataluña. Ha trabajado en diversos puestos en muchas empresas y ha colaborado, y es uno de los profesionales, insisto, más destacados en su área de práctica por los directorios internacionales más prestigiosos. Manuel Broseta tiene la palabra. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar la invitación de la Fundación Independiente y el esfuerzo en la organización de estas jornadas de esta jornada tan valiosa, también del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y la presencia de ustedes aquí. Como es obvio por la presentación de Salvador, pues yo poco tengo que ver personal y directamente con la época de la transición o con la época de los valores de la transición, que es el título de la conferencia, pero ni tampoco me siento representante de las nuevas generaciones, por edad, lo cual es obvio, como también porque viví aquello quizás con un dramatismo y una intensidad que a lo mejor las otras personas de mi edad no vivieron por razones pues, de que mi padre estaba metido junto con muchos de los que estáis hoy aquí en aquellas responsabilidades. Bien, como son 8 minutos, como 8 minutos son muy cortos, yo he intentado hacer en primer lugar una comparación muy rápida de las dos sociedades, la que teníamos entonces y la que tenemos ahora. No soy sociólogo y por tanto es un repaso de aficionado. Y de ahí tratar de sacar 4 ideas que probablemente marcaron aquella época y que no marcan a la juventud de esta época, para finalmente concluir, dar unas breves conclusiones. En cuanto pensando un poco en cómo era la sociedad española en los años 70 y cómo es hoy, yo lo primero que siempre digo es que teníamos en aquel entonces un gran rey, y tenemos hoy en día un gran rey, y es lo primero que siempre digo. Teníamos al rey que necesitábamos y creo que tenemos al rey que necesitamos. En aquel entonces la mayoría de la población española no sabía lo que era vivir en democracia y hoy en día pues, lo damos como algo intrínseco, como algo que está ahí, por lo que no hay que luchar. En aquel entonces había mucha ilusión por mejorar, por salir del ostracismo, por ser europeos, por ser internacionales. Y hoy en día pues, somos una sociedad más bien enfadada, quejosa, desilusionada. Sois, y en aquel entonces la sociedad era una sociedad luchadora, que había vivido la posguerra, que había vivido muchos la guerra, el hambre, las dificultades, y hoy es obvio que no es así. Era una sociedad donde había derechos y obligaciones, y hoy en día estamos en una sociedad de derechos. Se respetaba a las élites, había élites que eran respetadas, y hoy en día pues probablemente esto no es así. Yo siempre cuento una anécdota, que es una anécdota, pero una vez iba con mi padre por Javea, que era donde veraneábamos en el Vespino, que era el medio de locomoción de la época, y nos paró la Guardia Civil, porque no se podía ir dos, no sé si recordáis que en los ciclomotores no se podía ir dos. Y entonces cuando mi padre le dio el DNI al Guardia Civil, que ponía profesión, ponía catedrático de universidad, el Guardia Civil se cuadró y le dijo, no se preocupe, siga.
Yo cuento esto porque en la sociedad actual pues creo que es obvio que esto no ocurre, y los que hicisteis aquella transición, pues la mayoría erais catedráticos, abogados del Estado, ingenieros, profesionales de alto nivel, y la reflexión es cuántas de esas personas hoy en día están o estamos dispuestas a encabezar algo así. Por tanto, una sociedad en la que parecería que estaba menos preparada que la nuestra para todo esto, en lo tangible, yo creo que es obvio que la sociedad de hoy es una sociedad más moderna, más preparada, pero que en lo intangible o en los valores, pues parece ser que sí que estaba más preparada que la nuestra. Yo creo que la reflexión a esta primera visión así a salto de mata es que las nuevas generaciones podrían, en igualdad de condiciones con las generaciones que en aquel entonces tenían nuestra edad, aportar mucho más de lo que estamos aportando al momento social que estamos viviendo. Y, desde luego, mucho más de lo que la sociedad que en aquel entonces había, el grueso de la sociedad que en aquel entonces podía aportar en aquel momento. ¿Cuáles son esos intangibles, esos valores a reforzar o a desenterrar? Y esta es la segunda parte, me voy a centrar en 4 por ser breve. En primer lugar, yo creo que el de las obligaciones, el de que para recibir hay que dar y que si se recibe se está obligado a dar. Esto es algo que yo creo que hoy en día pues, la gente de mi edad y más joven que yo pues, no tiene interiorizado. El largo plazo, el sentido de Estado, el interés general, la trascendencia a la propia persona, hay que aportar al colectivo. El otro día comía con Paco Ruiz Risueño y comentábamos el 23F cuando estaba él allí con mi padre y con Fernando Abril en las mismas, sentados juntos, y decía, si es que más que miedo por nuestra propia persona, yo sentía tristeza porque otra vez la sociedad española no pudiera salir y superar los golpes de Estado y aquellas situaciones, ¿no? Yo creo que ese sentimiento de que estabais haciendo algo que trascendía vuestra seguridad, vuestra propia persona y que era algo para el conjunto de la sociedad hoy en día, y esa necesidad de darlo hoy en día no se vive. En segundo lugar, yo también creo que es necesario recordar que solo se puede diverger si hay puntos de acuerdo en lo esencial. Si no se puede diverger en todo, es decir, unas dos personas que no estén de acuerdo en nada no pueden convivir. Y una sociedad donde no haya puntos de acuerdo en lo esencial no puede prosperar. Y, por tanto, creo que esto es algo que tenemos que recordar y que probablemente la juventud no tenemos claro o no tiene claro. Hay que tener puntos de encuentro que no hay que ocultar, de los cuales no hay que avergonzarse y que, al revés, hay que reconocer y reforzar. Se pone en jaque todas las instituciones. ¿Por qué se critica todo? ¿Por qué se pone en jaque todo? ¿Por qué no reconocemos el valor de cosas que llevan años funcionando? Bueno, que se critiquen en el sentido de preguntarnos si se pueden mejorar me parece bien, pero que las denostemos insistente y constantemente me parece mal. Hay otro elemento que dentro de este apartado que a mí me irrita últimamente, que es el de las minorías, el de el imperio de las minorías o la dictadura de las minorías. El otro día, cuando veía esa imagen del Parlamento Europeo donde va el rey de España y una serie de parlamentarios de minorías españolas se levantan y se van, yo la verdad es que me pareció, bueno, ya nos acostumbramos, pero trasladado esto a la época de la transición, pues quizás estamos viendo personas que representan sectores minoritarios de la sociedad y que no aceptan que las minorías se tienen que plegar a las mayorías. Es que las mayorías nos estamos plegando a las minorías, pero no pasa nada. En tercer lugar, y termino enseguida, creo que tenemos que recordar que tenemos un país y una sociedad magníficos, fruto probablemente y seguro de ese esfuerzo, pero una sociedad, la mejor sociedad y el mejor país que se haya conocido en siglos, en educación, en sanidad, en infraestructuras, en escuelas de negocio, en empresas, en democracia. Estamos en Europa, estamos en el mundo. Hay que valorarlo. Esto no es gratis, no lo tenemos gratis. Hay que trabajar para preservarlo y para mejorarlo. No hay tampoco liderazgos que nos den una épica o un discurso nacional.
muchas veces yo pienso y digo, cuando nos levantamos todos los españoles por las mañanas, ¿por qué luchamos? ¿Qué sentimiento de lucha conjunta o qué épica nacional tenemos? Yo mismo no la sé, y creo que es algo que como sociedad pues tendríamos que preocuparnos de tener y de definir, y por supuesto con nuestra participación. Me gusta mucho recordar también, yo creo que es de Calderón, pues no estoy seguro, esto de la vida es como un libro y el que no viaja no pasa de la primera página. Yo invitaría, ahora tengo la suerte de ir mucho a Latinoamérica y estoy muy bien, por ejemplo paso a veces 2 semanas en Bogotá seguidas, y cuando vuelvo a España, aunque en Bogotá se está muy bien, pero uno se da cuenta de que poder andar por la calle sin mirar el agujero en el que te vas a caer, que te puedes matar de los agujeros que hay, subir en un taxi sin pensar que te van a secuestrar, ver jardines cuidados, ver farolas que funcionan y que si te pasa algo vas a un hospital y estás tranquilo, no nos damos cuenta de lo que tenemos. Entonces, esto también creo que tenemos que valorarlo mejor. La cuarta y última idea, y que es en cierto modo transversal a todo esto, y siempre, quizás también por mi posición en la universidad, siempre recuerdo, y es que sé que ha habido una mesa redonda sobre la educación. Para mí este es un valor que al final lo impregna todo. Todo, porque todo lo que estamos diciendo y todo lo que probablemente se habrá dicho en las anteriores mesas tiene que ver con cómo estamos educando y cómo desde aquella época también se ha estado educando a las generaciones que actualmente hay, las transferencias a las comunidades autónomas, cómo se forman nuestros maestros y cómo esos valores que había entonces se están trasladando o no a las nuevas generaciones. Para terminar, en conclusión, yo siempre digo que tenemos un país maravilloso. Creo que tenemos las generaciones o las nuevas generaciones mejor preparadas de la historia de España, pero no lo valoramos. Y creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por aportar, por fortalecer, por poner en valor esos intangibles, ese espíritu e insuflar ilusión a nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues estoy encantado de participar aquí y de ser copartícipe con todos vosotros en ese nuevo resurgir. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Damos paso a José Manuel Otero Novas, abogado del Estado, inspector de los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, ha ejercido la abogacía libre. Está bien. Está bien. Ha ejercido la abogacía libre. En política ha sido del Grupo Tácito, fundador y miembro, director general de Política Interior con Fraga. Yo hablaba con él como gobernador de Barcelona y el director de Política Interior, subsecretario técnico de presidente del Gobierno, ministro de la Presidencia, ministro de Educación y del Comité Ejecutivo Nacional de UCD y diputado, pero no solo en la etapa UCD, continuó en política hasta el año 93, siendo diputado del PP y portavoz de presupuestos. Ha escrito libros profesionales, pero de los políticos ha hecho una exhibición desde que dejó la política. Ha escrito Nuestra democracia puede morir, defensa de la nación española frente a esa exacerbación de nacionalismos y ante la duda europea, los nuevos extremismos, asalto al Estado, España debe subsistir, lo que yo viví, memorias políticas y reflexiones, en fin, otros muchos artículos. José Manuel Otero tiene la palabra. Muchas gracias. Para cumplir con los apremiantes mandatos, por una parte de Ignacio y por otra de Salvador, para entrar en tiempo, yo voy a hablar esquemáticamente, sin perjuicio de que luego esté a disposición de quien quiera alguna aclaración. Para entender los planteamientos de los consensos constitucionales, tenemos que olvidarnos de la realidad en la cual estamos viviendo. Tenemos que pensar en el tiempo en el que esos consensos se produjeron. A la muerte de Franco, el mundo estaba dividido en 2 bloques. Quizá la mitad de los países del mundo eran dictaduras comunistas totalitarias. Había el riesgo de la guerra nuclear. El número de las dictaduras comunistas iba creciendo. El año antes de morir Franco, en la vecina Portugal cae el régimen salazarista, que era más o menos pariente del régimen
de Franco y se instala una dictadura militar de extrema izquierda. De verdad, era una dictadura militar de extrema izquierda. Respecto de España, pues muchísimas voces dentro del país y fuera del país pronosticaban que a la muerte de Franco volveríamos a los enfrentamientos que nos habían llevado a la guerra civil y estábamos soportando una crisis económica que pues quizá fuera inferior que la actual, pero desde luego no era una tontería, multitud de empresas que se hundían, el paro que crecía. Teníamos, a pesar de eso, una inflación de más del 20% al año. Bueno, un panorama bastante difícil. Y junto con ello, en contra del estereotipo que nos hemos creado y que hemos aceptado, si bien es verdad que la generalidad del pueblo quería modernizarse, quería avanzar, pero junto con ello, el deseo o la creencia, la fe en la democracia, en lo que entendemos en Occidente por democracia, porque claro, de democracia hablaba todo el mundo, de democracia hablaban las leyes fundamentales de Franco, de democracia hablaba Stalin, bueno, de democracia hablaba todo el mundo, pero lo que hoy entendemos por democracia, la fe en la democracia, apenas la tenían muy poquitas personas, muy poquitas personas. El Partido Comunista de España, que fue una pieza clave en la transición, desde luego no creía en la democracia. La Conferencia Nacional Segunda del Partido Comunista de España, en el mismo año que muere Franco, proclama que podrán ser agentes en la política, pues naturalmente los proletarios y su partido de vanguardia, y también pueden admitir a aquellos que sean antimonopolistas o antilatifundistas. En ese concepto me admitían a mí, pero que a continuación, la fase siguiente, ya solo podía ser solo podía haber un pluralismo socialista, solo los socialistas, y ya sabemos además que la experiencia de los partidos comunistas por el mundo era que el pluralismo socialista era la dictadura comunista. Bien, esta era la realidad del Partido Comunista. El Partido Socialista que triunfaba en aquellos años, el Partido Socialista de Felipe González, era un partido, lo digo con el máximo respeto, como es natural, era un partido de jóvenes radicales, y eso no solo lo digo yo, lo decían los socialistas alemanes, que eran los que les alimentaban. Era un partido de jóvenes radicales. En la Semana Santa de 1976, cuando Salvador estaba en Barcelona, autorizamos el primer congreso de la UGT en Madrid, y en ese congreso de la UGT, lean ustedes el libro, allí está, proclaman que reivindican con orgullo el golpe de Estado sangriento de 1934 contra la Segunda República. Ahí está escrito. Bueno, y luego, por no decir más cosas, en 1982, José María Maraval, que ese mismo año fue ministro de Educación y ya llevaba la Constitución 4 años, escribe un libro, me parece que es editorial Taurus, se titula La política de la transición, donde dice: es dificilísimo compatibilizar democracia y socialismo. La única solución es una suerte de neobolchevismo, literalmente. Bien, junto con ello, estoy hablando de los dos partidos que han sido claves desde la izquierda en la transición, junto con ello tenemos otros mucho peores, claro, o sea, teníamos partidos revolucionarios como la ORT, teníamos grupos terroristas, pero terroristas activos, teníamos la ETA en plena actividad, pero teníamos el FRAP y el GRAPO que no le iban a la zaga a la ETA. Bien. Con este contexto, quienes teníamos el poder en ese momento, por razones históricas en las que ahora no voy a entrar, pero quienes teníamos el poder, dirigidos fundamentalmente por Adolfo Suárez, bajo la dirección decisiva de Adolfo Suárez, acordamos, decidimos, pensamos
que había que hacer una Constitución y un sistema, porque el sistema es más que la Constitución, pero en fin, que había que hacer un sistema por consenso. Un consenso entre todas las fuerzas representadas, todas las fuerzas que habían llegado al Parlamento. De verdad, quedó excluido Fuerza Nueva, que solo tenía un diputado. E incluso no solamente queríamos hacer el sistema por consenso, sino que además el sistema lo sometíamos a referéndum del pueblo español. Hicimos en un año, o en 2 años, sí, exactamente, en 2 años hicimos 2 referéndum al pueblo español, el de la Ley para la Reforma Política y el de la Constitución. ¿Por qué lo hacíamos así? Nosotros teníamos el recuerdo de lo que fue la Segunda República Española. El señor Azaña, como ustedes conocen y está escrito en sus libros, afirmaba que quien tiene la mitad más 1 en el Parlamento, ese impone sus leyes e incluso su Constitución, nada de consensos. La Constitución de la Segunda República se aprobó sin consenso ninguno, incluido el artículo 26 de la Constitución, que fue el más polémico, el de la cuestión religiosa, ni siquiera tuvo la mitad más 1 de los votos, no llegó a la mitad más 1. Y cuando alguien de derechas sube a la tribuna, había muy poquitos diputados de derechas, cuando sube a la tribuna y dice, hombre, van ustedes a crear 2 Españas, entonces sale el ministro, ¿cómo se llamaba? Bueno, el que luego fue inmediatamente presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, Álvaro de Albornoz, y echa un discurso que ustedes lo pueden leer en el diario de sesiones, donde dice nada de pactos del Pardo, nada de abrazos de Vergara, nada de transacciones con los enemigos de nuestros ideales. Si ustedes quieren la guerra civil, háganla. Eso es lo moral, eso es lo fecundo, literalmente. Y entonces dice el diario de sesiones a continuación, grandes aplausos en la Cámara. Naturalmente hubo la guerra civil. Y eso nosotros queríamos evitarlo, queríamos hacer un régimen y un sistema que no fuera la imposición de una España sobre otra. Podíamos haberlo hecho porque teníamos votos más que suficientes, pero no queríamos que se repitiera y por eso hicimos el consenso. El consenso tuvo 3 puntos, esencialmente, o resumiendo. Un consenso sobre la monarquía, que fue relativamente fácil, porque las demás fuerzas lo aceptaron enseguida, aunque nos sometieron a 1000 presiones a cambio de la aceptación de la monarquía. Un consenso en materia territorial, en materia de organización territorial. Veníamos de 0 en materia regional, veníamos de un sistema centralista desde las Cortes de Cádiz y había pues muy poquitos españoles, pero algunos en el País Vasco que pedían la independencia. Bueno, pues entre 0 y 100, pues más o menos nos quedamos en 50, hicimos el Estado autonómico que permitía a las autonomías tener, como tienen, competencias que son propias y típicas de los estados federales. Y luego hicimos también un consenso entre izquierda y derecha y eso pues dio lugar pues, a ciertas contradicciones y ambigüedades en la Constitución que ahí están, pero que gracias a eso funciona. Por ejemplo, libre empresa y planificación y como eso pues muchas otras cosas que ustedes habrán podido apreciar siempre. Bueno, y esto pues ha funcionado relativamente bien. En este momento, y es ya el final de lo que quiero decirles, surgen voces que dicen hay que revisar el consenso constitucional. ¿Por qué hay que revisar el consenso constitucional? La razón que yo he escuchado es que el consenso constitucional se ha conseguido porque, digamos, lo que no era el gobierno, la izquierda, como ustedes quieran llamarlo, estaba sometido al chantaje del posible golpe de Estado. Y es verdad que había esa presión y que esa presión actuaba. Lo que no se puede olvidar es que junto con esa presión había otras presiones de otro lado
que eran la presión del terrorismo. Yo he sufrido amenazas terroristas para pedirme que hiciera determinadas cosas, o sea, no es una cosa, no es el sueño de una noche de verano. Y había también la amenaza permanente de la revolución en la calle, por lo menos de la algarada en la calle, que bueno, que eso existió muy abundantemente. Yo creo que ese argumento no nos vale y que si se quiere una revisión, si se quisiera una revisión del consenso constitucional en materia territorial, lo que no es admisible es decir, hombre, nosotros que hemos conseguido en la Constitución el 50 y que luego estamos ya más o menos en el 90, pues ahora que venimos aquí y decimos queremos una revisión para obtener el 100. Hombre, si usted quiere el 100, vamos a discutir entre el 100 y no el 90. Vamos a discutir entre el 100 y el 0. No me venga usted aprovechando lo que ha obtenido para venir a pedir más y a negociar desde ese suelo. Y lo mismo en otras materias, en la materia de la monarquía, en otras materias que también se dice que queremos revisar. Bueno, bien, quien dice queremos revisar, pues yo, por ejemplo, les escucho en la televisión. ¿Y por qué están en la televisión? Están en la televisión y están en las instituciones ya disfrutando de los resultados del consenso ese que dicen que no les vale. Hombre, si ese consenso no vale, váyase usted otra vez a casa, a las catacumbas, y entonces vamos a volver a discutirlo todo, pero no quiera usted desde esa posición decir, y ahora lo que consiguieron estos otros a los que le gustaba, por ejemplo, la monarquía, pues yo también quiero discutirlo. Hombre, no. Si discutimos, discutimos todo, no solo lo que a usted le interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, que vivió, como ha explicado, la transición desde dentro y muy desde dentro. Y doy la palabra a Victoria Prego. Una cosa que me ha sorprendido, he estudiado periodismo, pero no lo sabía, también ciencias políticas, con lo cual se explica su desarrollo vocacional periodístico tan escorado hacia los temas políticos y de la transición. Ha hecho de todo, no lo voy a leer, televisión, radio, prensa, etcétera, etcétera. Cosas muy importantes desde el punto de vista del tema de hoy, la transición. La serie de televisión sobre historia de la transición marcó época. Sus libros sobre la transición, así se hizo la transición. Yo en el mío tomé muchas notas de Victoria Prego, Diccionario de la Transición, Presidentes. Yo tuve, no una debilidad, sino una convicción en unas jornadas sobre la transición en Valladolid. Dije que era la mejor periodista de la transición, ¿te acuerdas? Y no me desdigo, lo ratifico. Fruto de ella ha tenido, yo tengo contabilizados aquí, no los voy a leer, 13 premios periodísticos, pero seguro que son muchos más. Victoria, con todo gusto tienes la palabra. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Ignacio Buqueras y a la Fundación Independiente por haberme invitado a compartir este momento con ustedes y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Yo voy a hacer una descripción somera. Voy a hacer una descripción somera del consenso que estuvo a la base del mayor éxito de la historia contemporánea de España, que fue el proceso de transición. Consenso que como actitud y como concepto no existía en tiempos de Franco, no estaba en la mentalidad de los políticos ni probablemente de la sociedad. Yo creo que cuando asesinan a Carrero Blanco es cuando se inicia la transición. Lo he pensado siempre, porque en ese momento se hace evidente para todos los españoles y desde luego para los dirigentes políticos que Franco es un anciano decrépito y que el futuro está en la puerta y que hay que prepararse para controlarlo, en ese momento controlarlo, no solo orientarlo. Y se produce en esa época, los últimos años, una auténtica batalla
entre los llamados inmovilistas del régimen, lo que se llamaba el búnker, si os acordáis del búnker, que pintaba Mingote con esas casamatas y tal, y los reformistas del régimen, que era la joven generación. Es decir, vamos, aquí están presentes, y Martín Villa, en fin, mucha gente. Batalla que ganan, en principio, los inmovilistas, es decir, con el gironazo, el cese o la dimisión de Pío Cabanillas, de Antón Barrera y tal, los inmovilistas aparentemente se hacen con el control del futuro, que era lo que ellos formulaban, os acordaréis, después de Franco, ¿qué? Y decían, después de Franco las instituciones, que como fórmula está muy bien, pero no decían las instituciones controladas por nosotros, que era el plan era ese. Del mismo modo que el plan era que el rey fuera una figura decorativa. Era un chico guapo, de presencia, con idiomas, pero no, a pesar de haber heredado todos los poderes de Franco, lo cual le constituía en un monarca absoluto, él fue consciente de que con una monarquía absoluta iba a morir corriendo. Es decir, que eso no sobrevivía en España. Y naturalmente hizo todos los movimientos para ceder al pueblo todos los poderes que había heredado de Franco. Pero bueno, cuando muere Franco, han ganado los inmovilistas del régimen. Y a partir de ese momento, con el rey a la cabeza, que hizo movimientos extraordinariamente arriesgados para su supervivencia y para el mantenimiento de la corona, extraordinariamente arriesgados, desde antes de morir Franco, como ponerse en contacto con Santiago Carrillo para pedirle, por favor, que cuando llegara el momento, que era inminente, no le agitara la calle porque necesitaba tranquilidad. El valor fundamental del régimen en ese momento era el orden público, que los españoles vivían tranquilos, realmente. No le agitara la calle porque necesitaba tiempo para la evolución hacia un sistema democrático. Eso fue el primer movimiento, pero luego hizo muchos más. Cuando muere Franco y el rey, a trancas y barrancas, consigue nombrar a Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino, que fue el único nombramiento que pudo hacer. Esto demuestra hasta qué punto llevaba las manos atadas, porque no pudo cambiar al presidente del gobierno, que le hubiera gustado, pero estaba nombrado por Franco y Carlos Arias no tenía la menor intención de abandonar. Luego, cuando se le pidió, se portó como un caballero y no puso ni media pega, también hay que decirlo. O sea, entonces, a partir de ese momento hay un periodo de 6 meses, hasta junio, en el que el régimen se esfuerza por modernizarse y Fraga plantea en la comisión mixta con el Movimiento Nacional la reforma política que finalmente sale adelante parcialmente, pero en términos de la ley de ¿cómo era? La libertad de asociación, libertad de reunión. Algunas leyes salen adelante en ese periodo, pero finalmente el rey da un golpe de autoridad o de yo que sé, de valentía, porque de autoridad no, que contaba Carlos Arias Navarro cuando le pidió la dimisión, que esto fue en julio, convocó al Consejo de Ministros por la tarde para decirles que había cesado. Dice, yo me sentí como Antonio Maura, cuando en el mismo despacho en que había sido recibido por el rey Juan Carlos, el rey Alfonso XIII entra a Maura y se levanta. El rey Alfonso le dice, muchas gracias, Antonio, por tu dimisión. Y Maura se queda perplejo, porque no tenía la menor intención. Dice, me sentí igual que Antonio Maura. Bueno, en definitiva, con un esfuerzo del rey y de Torcuato, sacan adelante a una persona inesperada, que era Adolfo Suárez, que no era nadie, provenía del movimiento, era subsecretario, es decir, no era nadie. Pero el rey hizo una apuesta muy sólida. Y a partir de ese momento, a pesar de que Fraga había intentado el acercamiento con el Partido Socialista en una reunión que acabó como el Rosario de la Aurora, en casa de Miguel Boyer, a partir de ese momento Adolfo Suárez se dedica a hacer una operación que yo llamaría Operación Encanto, de aproximación a los líderes políticos de la oposición. Toda la oposición era ilegal. Y todos tenían las posiciones que ha explicado José Manuel Antonio Novas, es decir, la dictadura de proletariado y de ahí para adelante. En ese momento se rompe
se empieza a romper de la mano de Adolfo Suárez y también de la voluntad de los líderes políticos de la oposición, no digamos que no, porque sí, se empieza a romper la dicotomía de un país con posiciones políticas o con opciones políticas que se dan la espalda, Porque yo creo que en todos los líderes políticos españoles y también en la sociedad, aunque no pudiera expresarlo en ese momento, existía la determinación firmísima y silenciosa que se traduce en unas pocas palabras: la guerra nunca más. Es decir, este temor a repetir, a cerrar un periodo de 40 años con otro enfrentamiento fue, en mi opinión, el motor esencial para que naciera el consenso que ahora explicaré y tuviéramos éxito en el proceso. En definitiva, el consenso, yo creo que nació del miedo y después de la voluntad de acercamiento, por supuesto, pero del miedo, que es lo que creo que en España falta en este momento. Es decir, que si tuviéramos miedo de lo que nos espera en el futuro, probablemente el reagrupamiento de las fuerzas políticas sería más claro. En definitiva, bueno, Adolfo Suárez rompe ese hielo y empieza a producirse algo parecido a un acercamiento y a un respeto recíproco entre las fuerzas, digamos, de los jóvenes franquistas, reformistas, que eran todos estos señores, y las fuerzas de la oposición política todavía ilegal. El gobierno hace una cosa, del gobierno de Adolfo Suárez, hace una cosa importante, que es celebrar el primer Consejo de Ministros y hacer un relato de sus intenciones que era impecablemente democrático. Es decir, para empezar, soberanía nacional, imperio de la ley, anuncio de amnistía, que era la gran reclamación de la izquierda, que luego decían, últimamente ya se ha acabado el debate, pues decían, es que la amnistía se hizo para los franquistas. No. La amnistía la pedía la izquierda para sí misma. Los franquistas estaban amnistiadísimos, porque estaban además en el poder en ese momento. Pero anuncian una amnistía y yo creo que eso rompe muchísimo el hielo. La ley para la reforma política, que ha elaborado Torcuato, pero luego el gobierno mete pluma y hace un prólogo importantísimo que luego tuvieron que quitar porque si no pasaba los controles del Congreso. La ley para la reforma política se aprobó 4 días después en el Congreso de que la izquierda, de que el Partido Comunista convocara una huelga general en todo el país, que con el esfuerzo enorme del gobierno, Martín Villa al frente, siendo ministro de la Gobernación, gana el gobierno y pierde el Partido Comunista. La ley para la reforma política se vota en el Congreso de los Diputados con pleno conocimiento de lo que votan los diputados, los procuradores franquistas. Eso de que no sabían lo que votaban es mentira. Blas Piñar, notario, brillantísimo, miembro de Fuerza Nueva y el único diputado que en ese momento tenía ese partido, explicó con una claridad meridiana y con brillantez lo que suponía la ley para la reforma política. Es decir, la demolición real del edificio jurídico-político del franquismo para construir otra cosa. Pero no suponía la fórmula de la izquierda, que defendía la ruptura, porque la ruptura de la izquierda no era una demolición jurídica, era una demolición total. Es decir, lo que proponía el Partido Comunista y el Partido Socialista era derrumbar el edificio jurídico-político del franquismo de una plumazo y sobre cero construir una nueva realidad política. Bueno, después de eso hay una aproximación importantísima de Adolfo Suárez con Santiago Carrillo en una escena secreta en la que el rey apoya y muy pocos más apoyan y en el que el rey se vuelve a jugar la corona y Adolfo Suárez el cuello, en casa de José María Armero, en la que estos dos líderes políticos no pactan nada, pero se toman la medida y concluyen que se pueden fiar en uno del otro.
ciertamente, sin el Partido Comunista participando en las elecciones del 77, la democracia española no hubiera sido homologada en el mundo, de ninguna manera. Entonces, Adolfo Suárez y el rey estuvieron inteligentes atrayendo al Partido Comunista, que luego hizo una renuncia de sus planteamientos radical. Es decir, el 14 de abril defendió la bandera, la monarquía y la unidad de España, para perplejidad del Comité Central, que no daba crédito, pero que se callaron y disciplinadamente tuvieron adelante. Entonces, se produjo un acercamiento, insisto, de las fuerzas políticas, yo creo que bajo la determinación de no volver a repetir la guerra. Ese es el éxito de la transición, éxito que no podemos volver a repetir. No estamos en condiciones, porque en España hay mucha preocupación, pero no hay miedo. Nada más. Muy bien, pues como les he dicho, voy a hacer unas breves reflexiones en tiempo sobre los 3 puntos del título. Los valores de la transición. Se han dicho muchas cosas, estoy de acuerdo. Haría luego una matización particular a Victoria Prego. Y solo voy a decir los 6 principios básicos que hicieron posible la transición, los podemos sintetizar así. La fortaleza de las estructuras del Estado, que logran superar una primera fase, enero a mayo del 76, de convulsiones políticas, económicas y sociales, huelgas, manifestaciones, etc. Con un gobierno débil, el de Arias Fraga. Segunda razón, un gobierno de prestigio, que no fue el de Arias Fraga, ni fue los primeros meses de Suárez. El gobierno tiene prestigio cuando Suárez logra, con el referéndum de la ley de reforma político, una mayoría abrumadora. Tercero, el respaldo popular al rey Juan Carlos. Se logró en los primeros meses, con los primeros viajes del rey a Cataluña, Andalucía, Asturias. El rey cogió fuerza y fue el sustento del Estado. Cuarto, un consenso social y político apoyado por una muy amplia mayoría del pueblo español y conducido por una generación, lo que he llamado la generación de la concordia, que busca una verdadera reconciliación nacional. Sexto, la superación del trauma de las dos Españas. Eso fue clave en la transición. Dejemos de hablar de nuestros muertos, de la guerra, de nuestros padres de uno y otro lado, etc. El diálogo permanente entre el gobierno y oposición. La transición se hace porque el gobierno de UCD y la oposición, básicamente del PSOE, luego se incorpora el Partido Comunista, dialogan permanentemente, y la concepción de un consenso que no solo es política. En el consenso hubo que dejar su espacio a la economía. Esto se tradujo en los consensos que han contado, sobre todo Victoria, y en 5 pactos que por orden cronológico hacen la historia de la transición. El Acuerdo de Perpiñán, por el que retornó Tarradellas y se restableció la Generalitat y se inicia el Estado de las Autonomías, los famosos pactos de la Moncloa, que renuevan la política económica y prácticamente desmontan toda la estructura del Estado franquista, los acuerdos, la Constitución, por supuesto, del 78, la Constitución de la Concordia, la que estructura el Estado social y democrático de derecho, los acuerdos Iglesia-Estado, cuando muere Franco y con Arias las relaciones eran muy tensas, el concordato estaba archisuperado, este acuerdo restablece unas relaciones dentro del criterio de aconfesionalidad y positiva cooperación entre Iglesia y Estado, y la solicitud de ingreso en las comunidades europeas, que se logra por unanimidad. El primer Estado que pide su ingreso en las comunidades europeas, y con unanimidad de su Parlamento. Esto sorprendió en Bruselas. Paso al punto siguiente. Los pactos. Un pacto de Estado, yo lo he escrito y lo repito ahora, es una cuestión extremadamente compleja. Ahora se dice, hagamos pactos, hay que hacer pactos. Yo lo digo aquí y lo voy a repetir, pero que afecta a intereses vitales de diferentes grupos sociales que son sus protagonistas o destinatarios, y que en el punto de partida incluye fuertes enfrentamientos, unas veces ideológicos, hay que ver la Constitución, otras de intereses económicos, en ocasiones de planteamientos estratégicos socialmente enquistados. De la experiencia de los pactos de Estado que he dicho, vividos en los tiempos de la transición,
extraemos 4 principios o conclusiones que condicionan absolutamente su viabilidad. Para que haya pactos, primero, los proponentes del pacto tienen que expresar con toda claridad sus ideas y objetivos y plasmarlas en un documento base que deben aceptar los negociadores. Cuando nos reunimos por primera vez en el Hotel Crillon de París, Tarradellas y yo, para el acuerdo de Perpiñán, el pacto de Perpiñán, él traía su documento de 10 puntos y yo tenía guardado el decreto ley que había redactado con consenso del presidente y vicepresidente del gobierno, y los pusimos a comparar y a discutir. Segundo, el proceso de negociación debe ser realizado con extremada discreción, con la máxima reserva y a veces en secreto, sin aparecer nunca los negociadores ante los focos de los medios de comunicación, evitando todo exhibicionismo perjudicial al pacto. ¿Ustedes conciben que los pactos de la Moncloa, nos reunimos un día en la Moncloa con el presidente y vicepresidente del gobierno y los ministros y 3 representantes de partidos, yo iba por la OCDE, soltó su discurso Puentes Quintana, hablaron todos los líderes de los partidos, luego un pequeño comentario y al día siguiente se establecía el acuerdo. ¿Por qué? Porque había habido semanas y meses de negociación secreta del gobierno con los líderes políticos, con los sindicatos, con las patronales, para configurar ese pacto económico. Luego ya se desarrolló, muchas veces secreto por las noches, el pacto político que va anejo a los pactos económicos. Tercero, el acuerdo sobre el pacto, cuando ya se ha logrado, debe ser explicado con toda precisión a la opinión pública, en prensa, radio, televisión, por sus líderes y dirigentes personalmente, evitado en todo el proceso cualquier filtración o exclusiva sobre el contenido del pacto. Una vez que la comisión, los padres de los 7 ponentes de la Constitución habían llegado a un texto, este se filtró en buena parte a una revista. Estuvo a punto de fracasar el primer texto constitucional porque se armó la gris. No se puede hacer filtraciones. Cuando esté el pacto hecho, inmediatamente a la opinión pública. Y luego se debe acordar explícita o implícitamente con los grandes partidos políticos el texto del pacto, porque todos estos pactos de Estado tienen que acabar en términos jurídicos aprobados por las Cortes. Y el punto final, podría decir más, la incorporación de las nuevas generaciones. Bueno, este es un texto muy bonito, pero que no me da tiempo. Voy a decir, ¿quién hace eso de que lo hicieron unas personas clarividentes, la transición, un reducido número, más o menos? No. La hace el pueblo español, que está de acuerdo con hacer la transición, con una generación que lo dirige, la generación de la concordia. No voy a explicar la teoría de las generaciones, el método histórico de las generaciones. La generación es un concepto que viene desde Grecia, ya lo utilizaron Aristóteles y Platón, y que en España tuvo a Ortega y Gasset. La generación es el concepto más importante de la historia, lo desarrolló Julián Marías. Bueno, pues de las 3 generaciones que conviven, 20, 40 años, decía 40, 60 hasta, ahora hay que modificar eso porque la vida continúa. La generación de la concordia era en la que estaban los principales dirigentes de UCD y del Partido Socialista, Felipe González, Adolfo Suárez y todos los que estábamos, prácticamente todos los ministros. ¿Cuál era el lema o los principios que inspiraron a esa generación de la concordia para hacer la transición? 3. Paz, democracia y Europa. Éramos hijos de la guerra civil, no estábamos dispuestos a que volviera, como ha dicho Victoria Prego. Democracia, habíamos olvidado, y éramos conscientes, los jóvenes reformadores, los franquistas, entre los que me incluyo, éramos conscientes de que había que ir a una democracia fuera como fuera, y lo tercero, Europa. No podíamos viajar al extranjero, prácticamente, y queríamos ir, anhelábamos Europa. Hoy ya, ¿qué decir a la generación de las 3 generaciones? Ha habido una generación que no voy a comentar su evento, que representan personas como José María Aznar o Zapatero, esta ha sido otra generación, pero la nueva generación, lo que hoy es la generación activa, la generación decisiva, como dice la teoría de las generaciones, ¿qué pueden ofrecer al pueblo español? Pues lo explicaría con despacio, pero ya paz está conseguida, no hay atisbos de guerra civil, ya la democracia con sus imperfecciones hay que regenerarla, pero
existe y vivimos en democracia y estamos en Europa con sus problemas de unidad, etc. ¿Cuáles serían los lemas para que la nueva generación activa y decisiva? Voy a proponer 4 y no me da tiempo a explicarlos. 1, unidad, unidad territorial, unidad entre todos los pueblos de España, cooperación. La segunda, solidaridad con los que más lo necesitan, con los que no culminan sus estudios, con la legión de parados juveniles, con los inmigrantes que no se reciben con respeto. Tercera condición, ética, todo lo que se llama corrupción, ya sea de las corrupciones políticas o de las empresas o de cualquier otro tipo, necesita una regeneración democrática que exige formar a todos en la primacía de la ética y, por último, superado y dando a gusto en nuestra presencia europea, proyección internacional. Por lo tanto, frente al lema nuestro de la generación de la concordia, paz, democracia, Europa, yo propongo que todos apoyemos el que la nueva generación activa, la mayoría son los nuevos políticos que aparecen en el PP, en el PSOE, o en Podemos, Ciudadanos, adopten este lema de unidad, solidaridad, ética y proyección internacional. Muchas gracias a todos. De la Fundación La Transición Española, gran fundación que está desarrollando todos los logros de la transición, que dice, siguiendo con las diferencias entre la sociedad de hoy y la de hace 40 años, ¿son las nuevas generaciones más radicales hoy día? ¿Quién quiere contestar? Victoria. Bueno, yo me doy mi opinión, sí, porque pueden. Bueno, tú estás en la generación activa y decisiva ahora. Yo estoy bastante de acuerdo con Victoria. Creo que al final, en aquella época, no la viví, vosotros lo podéis, pero se tenía claro qué era lo necesario que había que conseguir en aquella época, cuáles eran los objetivos claros. Hoy en día me da la impresión que tenemos tal batiburrillo de cosas que al final podemos perdernos en las accesorias y en exigir. Y sin correr riesgos. O sea, es una radicalidad con el riñón muy cubierto. Y así es distinto, ser radical. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo mucha esperanza en la nueva generación activa y en que cojáis las riendas de España bajo estos principios y criterios que he dicho. Segunda y última pregunta, ¿qué valor actual puede sustituir desde Alejandro Álvarez Serrano? ¿Qué valor actual puede sustituir al miedo para que valores como la convivencia, la estabilidad, el orden, el Estado de Derecho y del bienestar, etcétera, se mantengan en la España de la segunda década del siglo XXI? Vamos a ver, yo creo que los valores que pueden garantizar que España va a continuar por su camino son la conformidad y el conservadurismo en términos no políticos, sino sociales, de la sociedad española. La sociedad española es una sociedad que vive en un nivel de bienestar altísimo y perder eso no creo que esté dentro del horizonte de deseos de ningún español que haya llegado a ese nivel. Por eso digo que las nuevas generaciones son muy radicales, porque luego van a su casa y viven como príncipes. Y no tienen ningún problema y van al extranjero y tal, y no se pone nada en riesgo. Yo lo que veo es que en España estamos seriamente amenazados por el problema de Cataluña, que no es tanto que pretenda una independencia real, porque yo los veo inconsecuentes, sino que lo que pretenden es desalojar al Estado de Cataluña. O sea, echar al Estado de Cataluña y continuar dentro de España en lo que se refiere a recibir impuestos, seguridad social y demás. Ese es el mayor riesgo. Y yo creo que los españoles, mayoritariamente, incluidos los catalanes, y también parte de ese 48% que ha votado por los juntos estos que están ahora, van a reconducir el problema. Pero yo no creo que España
como nación y como proyecto esté en peligro, sinceramente. No lo creo. Y creo que podemos administrar y digerir y metabolizar los disensos, porque son disensos de una naturaleza no radical, no de raíz. Y nos parecemos bastante, en mi opinión, salvo por el asunto territorial, por el problema de Cataluña, más que del País Vasco, pero muchísimo más que del País Vasco, nos parecemos bastante a las democracias europeas y a las democracias occidentales. O sea que estemos preocupados, pero no asustados. Muy bien. Pues son las 8:01. Hemos cumplido, señor Bujeras y amigo Ignacio. Y acto de clausura. Muchas gracias a los miembros de esta mesa, que indudablemente nos han hecho rememorar a muchos unos años difíciles, especialmente para España y para todos los españoles. Y por otra parte, ahora, en unos minutos, celebraremos el acto de